Capítulo 3. Casas embrujadas, famosas en el mundo. La casa de las hermanas Fox. Resulta imposible precisar cuál fue la primera casa embrujada en el mundo, puesto que el fenómeno paranormal no tiene una fecha exacta de inicio. En las Sagradas Escrituras, Jesucristo le dice a sus discípulos, cuando se les aparece después de la resurrección, que no es un espíritu, sino de carne y hueso. Del mismo modo, en la Biblia se menciona que Jesús fue confundido con un fantasma cuando sus discípulos lo vieron caminar sobre el agua. Esto nos indica que el fenómeno como tal es muy antiguo, aunque siendo objetivos, quizá para las personas de esa época, fantasma tenía otra connotación, otro significado, pero en lo personal, creo que estamos hablando de lo mismo. Retomando nuestro tema, muchos investigadores coinciden en que el primer reporte de una casa embrujada data de 1848, en la región de Hydesville, Estados Unidos, residencia de las hermanas Fox. Aunque los detractores del fenómeno paranormal, y en concreto de este caso, opinan que las hermanas Fox eran unas farsantes, aunque existen algunos datos que avalan las experiencias que estas mujeres vivieron. Antes de que las hermanas Fox, junto a su padre, habitaran esta casa, su antiguo inquilino, el señor Wigman, ya había reportado extraños sucesos en la propiedad. Era recurrente, por ejemplo, que alguien tocara a la puerta por las noches, pero cuando Whitman abría, no había nadie. Por todo esto, el señor prefirió abandonar la propiedad, pues estaba aterrado. Al poco tiempo llegaron las hermanas Fox y comenzaron a repetirse estos fenómenos. Ellas escuchaban golpes en toda la casa y a todas horas. Las hermanas Fox, Margaret y Kate, controlaron el miedo que esto les provocaba y lograron entablar una comunicación con el ser que las estaba molestando. Primero recurrieron a un golpe para sí y dos para no. Después desarrollaron un códice más avanzado donde cada letra del alfabeto correspondía a un número determinado de golpes.
De esta manera descubrieron que el ente que las visitaba se llamaba Charles Rosna, que había sido buhonero y, lo más espeluznante, que había sido asesinado y enterrado clandestinamente en la bodega de la casa. Los restos sí fueron hallados en medio de carbón y cal, señal de que pretendían desaparecer las evidencias de un crimen. La casa maldita de Georgia. La casa a la que nos referimos se encuentra en el poblado de Oakville, en Georgia, Estados Unidos. Tal fue la magnitud de este caso, que fue informado por el diario San Francisco Examiner en 1891. Los protagonistas de esta espeluznante historia de horror fueron la familia Walsingham y un joven de nombre Horace Gumm. La familia Walsingham compró esa casa porque les resultó atractiva, construida en lugar boscoso, cerca de un río, un lugar solitario perfecto para descansar. No existía una historia trágica en el inmueble. Lo único que recuerda el padre de familia es que al llegar a esa casona, en el jardín, encontró unos huesos, creyendo que eran de animales. Los echó al pozo con cal. Las manifestaciones paranormales se dieron a los pocos días de haberse mudado de Walsingham a su nuevo hogar. Estas manifestaciones se fueron dando poco a poco, creyendo en un principio que se trataba de bromas pesadas por parte de los vecinos. Además, los Walsingham no eran supersticiosos ni creían en fantasmas. Pronto cambiarían de parecer cuando de forma inexplicable se azotaban las puertas, se caían las sillas, escuchaban lamentos, etc. Pero lo anterior palideció cuando, cierta noche, el perro de la casa, Don César, comenzó a ladrar muy fuerte hacia una pared. De repente el animal fue lanzado hacia atrás, y al revisarlo su amo descubrió que tenía el cuello roto. La segunda experiencia espeluznante la vivió Amelia, la hija del menor del matrimonio. Amelia, antes de dormir, tenía la costumbre de cepillarse el cabello. Mientras lo estaba haciendo, sintió una mano sobre su hombro. Ella creyó que se trataba de su mamá
pero al mirar al espejo, solo vio su cara y una mano de hombre que posaba sobre su brazo. Amelia comenzó a gritar y cuando la familia llegó en su auxilio, la mano había desaparecido. De nueva cuenta, el padre de familia sería testigo de un hecho sorprendente. Después de una tarde con lluvia, el señor Walsingham salió a caminar por el jardín, pero a los pocos minutos se dio cuenta que no estaba solo, pues a un lado vio cómo las pisadas de un hombre se marcaban en el pasto. Ante esas manifestaciones, los Walsingham prefirieron mudarse. Decisión que fue apresurada cuando, en una cena, con varios invitados, tuvieron la peor de las experiencias. Durante la velada escucharon lamentos que venían de la parte de arriba de la casa. No le prestaron mucha atención porque no era algo nuevo. Lo nuevo vino después, cuando del techo comenzó a caer sangre. Rápidamente el señor Walsingham, acompañado de algunos miembros invitados, subió a la habitación de donde provenía un vital líquido. Levantaron la alfombra y no encontraron nada. Levantaron la duela y tampoco. Sin embargo, las gotas de sangre seguían cayendo. La sangre fue analizada por un experto y determinó su autenticidad. Los Walsingham se fueron de la casa y ésta cobró cierta fama en la localidad como un lugar turístico. La gente a menudo visitaba esa casona, pero no por las noches, pues era ampliamente conocida su historia de fantasmas. A pesar de esto, un joven llamado Horace Gunn decidió aceptar la apuesta de sus amigos, quedarse 24 horas en ella. A Horace se le hizo fácil aguantar unos susos, pero a la mañana siguiente fue hallado inconsciente en el suelo. Tiempo después, cuando Horace ya estaba recuperado, relató lo siguiente a sus amigos. Al caer la noche, intenté encender la chimenea, así como unas lámparas, pero me fue imposible. Al encender un fósforo, alguien me lo apagaba. Pensé en salirme de la casa, pero por orgullo me aguanté el miedo. Después no ocurrió nada normal. Incluso ya estaba dormitando en una habitación, pero de repente la actividad paranormal comenzó. Escuché cómo una persona subía y bajaba las escaleras corriendo. También escuchaba lamentos.
Todo esto duró como una hora y después cesó abruptamente. Ya casi de madrugada vino lo más fuerte, que fue la aparición de una cabeza decapitada. No logré identificar si se trataba de una mujer o de un hombre. Horas estaba convencido que por esa noche ya había sido suficiente. Y cuando se dirigía tambaleante a la salida, otra mano helada lo tomó por el pie y provocó su caída. Después sintió las manos por el cuello y fue cuando se desmayó. Sus amigos lo encontraron a la mañana siguiente con unos moretones en la garganta. La casa maldita de la Plaza Berkeley. Esta casona, que en la actualidad es una afamada librería de la marca Marx Brothers, se encuentra en el centro de Londres, Inglaterra, en la Plaza Berkeley. El primer incidente paranormal registrado en este lugar, marcado con el número 50, ocurrió a finales del siglo XIX. Los protagonistas fueron dos marineros desempleados que llegaron a la ciudad por la noche. Como estos no tenían dinero para pagar una habitación, se les hizo fácil meterse a escondidas a esa casa, la cual estaba deshabitada, pero perfectamente amueblada, pues se rentaba. Los hombres se instalaron en la parte de arriba de la casa, encendieron la chimenea, porque era invierno, y se durmieron. Pasaron unas horas cuando los hombres fueron despertados por unos extraños ruidos. Se escuchaba que alguien se acercaba a donde estaban, pero no eran las pisadas de una persona, sino de algún ser inexplicable, quizá de un animal, pues se escuchaban pezuñas. Ellos intentaron salir de la habitación, pero no lo lograron, porque este ser enigmático se les paró enfrente, estorbándoles el paso. Por la oscuridad de la noche no lograron ver a detalle de qué se trataba, pero debía ser de grandes dimensiones. A los pocos segundos, ese monstruo atacó a uno de los marineros. Lo fue empujando hacia uno de los extremos de la habitación. El otro hombre, en lugar de ayudar a su amigo, escapó. No logró llegar muy lejos, pues se desmayó y cayó en la acera. Cuando el marinero recobró la conciencia, vio que la policía ya estaba en el lugar. Ante las interrogantes de los guardias, él les dice que fueron atacados por un extraño ser
y que momentos antes de que se desmayara, escuchó que una de las ventanas se había hecho añicos. Lo que no sabía el marinero es que ese sonido representó el acabose de su amigo, pues el monstruo lo arrojó por la ventana hacia el vacío, ensartándose en una reja que estaba afuera. La policía no le creyó al marinero su versión. Tiempo después, esa casa fue habitada por el señor Bentley y dos de sus hijas, una de ellas comprometida con el capitán Kingfield. Las manifestaciones paranormales ocurrieron al poco tiempo de estar viviendo ahí. La sirvienta tuvo un ataque de nervios severo cuando al estar arreglando la habitación para visitas vio a un extraño ser. Ella pegó un fuerte grito y el señor Bentley, junto a sus hijas, fueron a socorrer a la pobre mujer. La encontraron en el piso enroscada, presa del pánico. Fue necesario llevarla a un hospital, al St. George de Londres, donde murió al día siguiente. Sus últimas palabras fueron: "No dejen que eso me toque". El prometido de la hija mayor del señor Bentley, el capitán Kingfield, se enteró de este incidente y pidió quedarse en la misma habitación donde la sirvienta había sufrido su experiencia aterradora. Para esto, el capitán tomó las medidas pertinentes. Llevó consigo una pistola para hacer frente a lo desconocido. Después de la medianoche se escucharon gritos del capitán y un disparo. Rápidamente el señor Bentley entró a la habitación y encontró al capitán en el suelo, con los ojos desorbitados, con un gesto de terror en su cara. Había muerto. A un lado estaba el arma, humeante por la detonación. No se suicidó, pues su cuerpo no tenía heridas de bala. De acuerdo al médico que revisó el cadáver, el capitán había muerto por una fuerte impresión de espanto. La historia de esta casa aparentemente no manifestaba nada sobrenatural, salvo algunas muertes trágicas. Pero estas ocurrieron tiempo después de los casos citados. Una farmacia embrujada en París. En Francia, alrededor del año 1919, existió una farmacia. La ubicación exacta es un misterio. Este caso lo retomé de un libro llamado Fantasmas,
¿Hay vida tras la muerte? En la cual espantaban a la gente que ahí trabajaba. De acuerdo a los testigos, los objetos se caían de las estanterías, y esto ocurría en cualquier momento. El dueño de la farmacia le pidió ayuda al sacerdote del pueblo, y éste le entregó unas medallas de plata de San Benito. Las colocó en las estanterías y aún así seguía repitiéndose el fenómeno. El sacerdote tuvo que bendecir el lugar, que formaba parte de una casa, y aún así siguieron las extrañas manifestaciones. Incluso empeoraron, pues sin importar que hubiera mucha gente, los objetos salían disparados por el aire o flotaban. Con el paso del tiempo, estos extraños sucesos llegaron a su fin.